Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Bueno, ya estamos culminando prácticamente este mes de julio, pero en medio de todo esto, le damos una gran bienvenida a participar de este espacio de reflexión con la palabra de Dios. Y preciso hablando de la palabra de Dios, hoy el texto que nos regala el pan de la palabra de la liturgia, ¿verdad? Que es del Evangelio de San Mateo, empieza Jesús a explicar qué significa la parábola del sembrador a sus discípulos. Y les empieza a explicar, que creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿no? El que cae en terreno pedregoso, el que cae en tierra árida y el que cae en buen terreno. Esa es la palabra de Dios. Y lo hemos escuchado una cantidad de veces, pero quiero acentuar algo, miren. A veces nos quedamos, y es cierto, ¿verdad?, que la palabra de Dios es solamente el texto. Y no es que esté mal, el texto sagrado. Y Dios nos habla a través del texto. Claro que sí. Pero no caigamos en el literalismo vacío. O sea, Dios no habla solamente a través de la Biblia, lo hace, por supuesto que sí, y nos ayuda a entrar en contexto, en reflexionar y demás. A veces leemos una cantidad de novelas y de libros que son muy bonitos, muy chéveres, nos ilustran, pero también la palabra de Dios nos enriquece, nos ayuda a crecer. Empiece, por ejemplo, por el texto de los Salmos, que es muy maravilloso, el texto de los Proverbios también nos ayuda muchísimo, es decir, entre en contacto con la palabra. ¿Pero por qué? Pero no para que sea solamente un libro, ojo, no. La palabra de Dios, en este caso el texto como tal, es también el reflejo de lo que Dios me dice. Esa palabra de Dios, es decir, ese mensaje que Dios me puede decir a mí todos los días, ese también hay que escucharlo. Entonces miren cómo dos realidades de la palabra están ahí. Una, el texto sagrado que tenemos nosotros, la Biblia en concreto, que los invitamos continuamente a leerlo, a profundizarlo y también a escuchar esa palabra divina que continuamente el Señor nos dice. Y digo que continuamente porque Dios sí nos habla. A veces es que nosotros como que no estamos atentos a escucharlo. Incluso a mí a veces me pasa. Uno cree que simplemente porque está en la rutina cotidiana lo dejamos de por medio. No, qué bien es escucharlo a Dios. ¿Y cómo lo hace? Miren. Es chévere porque a veces lo hace a través de personas, con ciertas palabras muy finas que nos dicen, a través de la naturaleza, a través de las acciones cotidianas y uno dice, uy sí, aquí como que Dios me está queriendo decir algo. Escuche esas mociones del Espíritu en su vida interior, es decir, la palabra que actúa en su vida, para que también aprendamos a leer la palabra escrita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.co.